empezamos nuestros teléfonos para que usted haga su consulta, porque ya está con nosotros el inspector de Sunafil. Nuestros teléfonos 330-8487, 330-8500, 619-0664 y nuestra línea gratuita que es el 0800-000-71. Empezamos entonces dando la bienvenida a nuestro primer invitado cuando son las 11 de la mañana con 8 minutos. Don Robinson Zubiaga. Hoy conversaremos con él acerca del reparto de utilidades. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día. Muy buen día, Yuli. Muy buen día, Manuel. Nuevamente con ustedes. Encantado y para servirles en este tema muy importante que es el de las utilidades. Estamos hablando de utilidades ¿de qué? ¿De una empresa? Sí, creo que esa es la primera pregunta que hay que hacerse, ¿no? Exactamente a qué nos referimos con las utilidades. Todos los años, las empresas que están grabadas con el impuesto a la renta de tercera categoría tienen que hacer una declaración jurada. Normalmente es en los meses de marzo y abril, ¿no? Por eso estamos tocando ese tema, justo estamos en el mes de marzo. Y allí hacen un balance en el que básicamente en el año fiscal, en el ejercicio en este caso, por ejemplo, todo el 2015 que acaba de pasar, se establecen todos los ingresos y todos los egresos y las pérdidas. Al final de este balance se llega a una renta anual, que básicamente es lo que conocemos nosotros como la ganancia o el importe a favor de la empresa, ¿no? Restando ya todos los egresos y todas las pérdidas. Nuestra Constitución Política establece en su artículo 29 que los trabajadores tienen derecho a la repartición de las utilidades de la empresa. Muy bien, entonces es importante saber de estas utilidades, de esta renta anual, qué es lo que le corresponde al trabajador y qué requisitos tiene que cumplir el trabajador para justamente recibir parte de la repartición de estas utilidades. Entonces, ya sabiendo qué son las utilidades, lo que tenemos que saber es qué requisitos tiene que tener el trabajador. ¿A quién corresponde? Exactamente. ¿No? Primero, que estas les corresponden al régimen laboral de la actividad privada. Es lo primero que hay que saber. Solamente actividad privada. Exactamente, solamente actividad privada. Entonces, todos aquellos trabajadores del régimen de la actividad pública están excluidos de esta norma. Bien. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber, ¿no? Tenemos que ser el régimen de actividad privada 728. Segundo, que sean justamente empresas que generen rentas de tercera categoría, evidentemente. Dicho de una manera sencilla, justamente las rentas de tercera categoría son todos aquellos ingresos o ganancias que obtiene una empresa de sus relaciones con terceros, de la prestación de servicios que realizan con terceros, ¿no? De una manera sencilla. ¿No? Por ejemplo, las ventas, que puede ser una empresa que confecciona zapatos, las ventas, ¿no? De ahí percibe un ingreso, de ese ingreso, desde la suma de esos ingresos en el año, mira lo que ha gastado, todo lo que ha invertido, deduce sus ingresos, deduce sus egresos, deduce inclusive pérdidas de años anteriores, y al final llega un saldo, que puede ser favorable o no. Entonces, primero tiene que tener, está grabado por este impuesto. Muy bien, entonces ya las empresas saben que tienen que presentar su declaración jurada. Entonces de aquí quedan exceptuadas, por ejemplo, las cooperativas y básicamente aquellos que no están comprendidos en la obligación de presentar su declaración jurada de impuesto anual por tercera categoría. Y por último, el segundo requisito es justamente eso, ¿no? Que generen rentas. Es decir, puede ser que en el año no hayan generado ninguna renta anual, sino que haya habido pérdidas en la empresa. Entonces, evidentemente en este caso, si hay pérdida de las empresas, no va a haber ninguna utilidad que repartir. Muy bien. Y por último, que las empresas tengan más de 20 trabajadores. Eso es otro requisito muy importante. Que la empresa tenga más de 20 trabajadores. Es decir, que tenga 21 trabajadores o más. Toda empresa que tenga 20 trabajadores o menos no está obligada a la repartición de utilidades por mandato legal. Muy bien, si en alguna empresa lo pueden hacer, va a ser de manera voluntaria por el empleador, como una utilidad pues que está al margen de la ley, pero que nadie lo prohíbe, ¿no? Entonces, requisitos: actividad privada, empresas que generen rentas de tercera categoría, empresas que hayan tenido en el año, ¿no? Porque esto es anual, en el ejercicio fiscal anual, que hayan tenido rentas, y dos, que no tengan más de 20 trabajadores, 21 en adelante. Muy bien. Entonces, esto es importante. Si estamos en estos requisitos, vamos por buen camino. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje que hay que distribuir? Eso. Okay, ya tengo una cantidad, por ejemplo, puede ser 100.000 soles, vamos por buen camino. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje que hay que distribuir? Eso. Okay, ya tengo una cantidad, por ejemplo, puede ser 100.000 soles. Ya, ahora, ¿cuál es el porcentaje que debo distribuir? Ahí la ley está como trabajador. Claro, pero ahí la ley primero ha establecido
que hay diferentes porcentajes, que van desde el 5% hasta el 10%, dependiendo del tipo de empresa que es esa. Muy bien. Las empresas que son pesqueras del sector de telecomunicaciones y las industriales, es el 10% de esa renta anual. El 10%, ese es el porcentaje. Sin embargo, en las empresas que son del comercio, ya sea el por mayor o el por menor, o restaurantes, es del 8%. Es el 8%. Y por último, todas las empresas, todas las demás actividades que no están comprendidas en las que hemos señalado, es el 5%. Entonces los porcentajes van de allí. Dependiendo de la empresa en la que estemos trabajando y a qué sector pertenezca, va a ser el porcentaje de esa renta anual que se va a distribuir entre los trabajadores. Ya. El 5% se reparte entre todos los trabajadores. Exactamente. Si es que esta empresa no está entre las que hemos comprendido, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo saber si una empresa está en telecomunicaciones, está en el sector industrial o está en restaurantes? Hay un CIU, ¿no? Que es un código internacional de la industria, ¿no? Uniforme, que es la Naciones Unidas. Básicamente se maneja con la zona. Toda empresa tiene su CIU. Allí se verifica qué tipo de empresa es y en todo caso qué porcentaje es el que le corresponde. Muy bien, entonces determinado que existe una renta, qué tipo de empresa es, el porcentaje que le corresponde a distribuir, lo que hay que hacer ya es tener cuáles son los criterios para distribuir. Aquí es importante saber que se va a distribuir entre los trabajadores que cumplen con la jornada máxima de la empresa. 8 horas. Por ejemplo, si la empresa tiene 8 horas, se va a distribuir entre los trabajadores que cumplen 8 horas. Sin embargo, no se deja de lado aquellos que tienen una jornada menor. Si es menor la jornada, es proporcional. Menor también el Por ejemplo, exactamente. Por ejemplo, si hay un trabajador a tiempo parcial, ¿no? Que labora 4 horas, entonces también será de manera proporcional. Y eso lo vamos a entender ahora, porque el tema de la repartición es muy interesante. De ese porcentaje se tiene que distribuir a todos los trabajadores. Por ejemplo, esta empresa tiene 21 trabajadores y digamos que generó rentas por 100.000 soles. Y digamos que pertenece al sector telecomunicaciones, que es el 10%. Entonces, de los 100.000 soles, si es una empresa de telecomunicaciones, 10.000 soles es el 10% de lo que yo tengo que distribuir entre mis 21 trabajadores. Ajá. Esos 10.000 soles entre los 21 trabajadores. Ahora, ¿cómo hago? No es exactamente el porcentaje entre ellos, sino que tiene dos variables que hay que considerar. La primera es las remuneraciones percibidas por los trabajadores en ese ejercicio. Muy bien, las remuneraciones percibidas. Cuánto gana el trabajador es un factor a tomar en cuenta. Y el segundo son los días efectivamente elaborados por el trabajador. Muy bien, ¿cómo se hace el cálculo? De ese porcentaje se divide entre dos. El 50% de ese porcentaje, muy bien, se divide entre la suma total de las remuneraciones ganadas por todos los trabajadores en ese año. Se suman todas las remuneraciones de los trabajadores, se llega a un monto, el porcentaje distribuido se divide entre ese monto. Se obtiene un factor y eso se multiplica por la remuneración del trabajador. Y eso va a ser una parte. El 50% va a ser ese monto. Y la misma operación se hace con el otro factor, que es el tema de los días efectivamente elaborados. Se suman todos los días efectivamente elaborados de todos los trabajadores de la empresa, se divide el 50% entre esa sumatoria de días y el resultado obtenido se multiplica por los días efectivamente elaborados del trabajador. Bien, entonces va a ser más o menos dependiendo de cuántos días más haya elaborado y de cuánta sea su remuneración. Muy bien, la sumatoria de eso va a ser justamente el monto que le corresponde a cada trabajador. Al final, el monto se va a distribuir entre todos. Va a calzar exactamente. Pero va a depender de los días trabajados. Alto. Depende de las utilidades, ¿no? Depende de las utilidades que se obtengan. Hay empresas como una figura como que mis trabajadores son mis socios, algo así, ¿no? Justamente la ley, en sus considerandos, establece que la idea de la repartición de utilidades tiene que ver con un tema de identificación del trabajador. Justamente tiene el objetivo de que el trabajador se identifique con su empresa y eso genere mayor productividad, mayor producción. Entonces participe de alguna manera más ganancias, en la ganancia. Mientras utilidades. más gane la empresa, mientras más utilidades obtenga, yo voy a recibir más también. Entonces ese es el objetivo de la repartición de utilidades, ¿no? Y este es el cálculo que se debe hacer. Un dato muy importante también que hay que saber es que independientemente del resultado que salga, un trabajador no puede recibir por utilidades más de 18 remuneraciones. O sea, si no el debe pasar resultado esa cifra. supera las 18 remuneraciones vigentes al término del ejercicio de ese trabajador, entonces yo no puedo recibir más. O sea, si yo gano, digamos, 1.000 soles, ¿no? En el ejercicio, digamos, que es de enero a diciembre del 2015, y yo a diciembre del 2015 gano 1.000 soles, y mis utilidades salen por 20.000 soles, yo no puedo ganar más Tiene que ser de menos. los 18.000 soles, por ejemplo, de las 18 remuneraciones vigentes.
Pero ¿ya? atención, que son trabajadores que laboran bajo el régimen privado, ¿no? Exactamente. Todo esto ¿Empresas hablando del Estado bajo régimen privado? No. Solamente empresas que trabajan bajo el régimen privado. Solamente así. Solamente, exclusivamente régimen solamente privado. Bajo el régimen privado. Ya. Ahora, ¿ese pago se realiza en este mes? ¿A fines de este mes? Excelente. ¿Cuándo es que se tiene que pagar esto? Muy bien. La ley establece que es dentro de los 30 días al vencimiento del plazo legal. Entonces, la SUNAT, por ejemplo, para el pago, para la presentación de la declaración jurada anual que tienen que hacer las empresas, donde se va a ver si tienen o no utilidades, ha establecido el siguiente plazo que va dependiendo del número de RUC de cada empresa. El plazo está corriendo desde el 23 de marzo hasta el 7 de abril de este año. O sea, desde el 23 de marzo, empresas que tienen la obligación de presentar sus DJs hasta el 7 de abril. Una vez que la empresa lo presenta, ¿no?, como último vencimiento del plazo, durante esos 30 días siguientes es que tiene que pagarle al trabajador si es que ha tenido utilidades. Y el trabajador, ¿cómo sabe si le han pagado bien? Porque tiene la obligación también de entregarle una hoja de cálculo que se llama la hoja de liquidación de las utilidades. Esta hoja de liquidación de las utilidades tiene los datos de la empresa, los datos del trabajador, la renta que se ha obtenido en el año, en el ejercicio, la suma de las remuneraciones, la suma de los días trabajados, el cálculo y la operación matemática que da exactamente el monto que se le tiene que pagar. Entonces esta hoja tiene que ser firmada por ambas partes en señal de conformidad, ¿no? Entonces, 2 veces por año, ¿no? No, es una vez al año. Una vez al año. Es el ejercicio anual. Ya. Y esto tienen derecho todos los trabajadores que trabajaron en ese año. Es decir, si yo soy un trabajador que vengo trabajando todo el 2015 hasta ahora, tengo ese derecho porque he trabajado todo el 2015. Seguramente ahora en marzo y abril que la empresa tenga que declarar, tienen que pagarme a los 30 días de su declaración esas utilidades. Ahora, aquí es importante también saber qué pasa con los ex trabajadores, ¿no? Es decir, ok, yo me enteré que la empresa en la que estoy paga utilidades, pero yo ya no estoy trabajando, pero trabajé en el 2015, digamos medio año, ¿no? Entonces ellos también tienen derecho. Basta que yo haya laborado en el ejercicio. ¿Y cómo hacen valer sus derechos si ya no laboran ahí? Es exactamente igual, muy bien, que cualquier trabajador que está con vínculo vigente, pero sí es importante hacer la anotación de que la ley no establece un mecanismo de cómo el empleador va a contactarlos y pagarles, muy bien, pero sí existe un principio, una obligación de información de todo empleador, basado básicamente en la razonabilidad, que hace que tenga que comunicar de alguna manera a los trabajadores. Y si ustedes han visto, a veces, no sé si han revisado los periódicos, ven, la empresa tal llama a los ex trabajadores para la repartición de utilidades. Es cierto. Esa es una vía, esa es una forma que no está en la ley, no está obligado el empleador a hacer eso de manera expresa, pero va por un principio de personalidad, tiene que hacerlo, o enviándole una carta notarial al trabajador o publicándolo, de tal manera que el trabajador se entere. Y aquí es importante que el trabajador, uno, que se apersone a las empresas en las que ha laborado, a preguntar, a consultar si existen utilidades y a solicitarlas. Porque solamente así es que el trabajador se va a enterar. Lo otro es que se entere por el medio de comunicación. Y aquí viene un tema muy importante, que es el tema de la prescripción. Es decir, ¿hasta cuándo yo tengo derecho a reclamar sus utilidades si no las cobré, nunca me enteré? Son 4 años. 4 años. 4 años. Queda Sí, claro, 4 doctor, el años. tema. Gracias por estar con nosotros. Doctor Robinson Zubiaga, inspector de SUNAFIL, hoy habló de reparto de utilidades. Sí, solamente para terminar, el año pasado hicimos un promedio de 1000 inspecciones, de las cuales el 90% de las empresas cumplieron con el pago de utilidades. Entonces es muy importante que los trabajadores conozcan los teléfonos para, si es que no se les ha pagado, de la SUNAFIL, para que puedan solicitar una inspección y nos apersonemos y verifiquemos este pago. Es el 390-2780 y el 390-2777. Nuestro correo también de consultas@sunafil.gov.p, y nuestra página web, donde podrán encontrar toda la información, www.sunafil.gov.p, para servirles. Gracias, doctor. Muchísimas A ustedes, gracias, muchas gracias al por la doctor oportunidad. Robinson Zubiaga, inspector de SUNAFIL, por darnos el alcance de este tema de reparto de utilidades. Hasta la próxima, doctor. El alcance de este tema de